Volvemos a esta hora a la cárcel de alta seguridad. Alex Sierra, ¿ha empezado el traslado de los reos a esta hora? Empieza el traslado, Cari, en este mismo segundo, ustedes los están viendo en vivo. Van a salir dos buses desde el interior de Gendarmería, acá en Avenida Pedro Montt, desierto Cárcel de Santiago, a un costado del Centro de Justicia. Son al menos 100 reclusos los que irían al interior de estos buses, los cuales van a ser trasladados, redistribuidos, ¿cierto?, hacia la región del Maule, en Talca, Cárcel La Laguna, una cárcel que fue inaugurada hace muy pocos meses. Hay un amplio patrullaje policial, ¿cierto? Ha estado Carabineros, Control de Orden Público, también la Policía de Investigaciones participando en este contingente que va escoltando a estos dos buses en donde van al interior estos reclusos. Todas estas labores partieron bastante temprano, a eso de las 2 de la mañana, cuando se tuvo que realizar un allanamiento al interior de la cárcel de Santiago con el fin de poder sacar a estos reos, de quienes tenemos entendido no serían de alta peligrosidad, con el fin de poder subirlos a estos buses y ahora poder trasladarlos. Ustedes lo están viendo en vivo. Avenida Pedro Montt se encuentra cortado tanto al oriente como al poniente, producto de que las patrullas, ¿cierto?, de las diferentes policías se encuentran utilizando estas calzadas. Es un operativo bastante grande, bastante extenso. Ha participado, como les comentaba, la Policía de Investigaciones, Carabineros, Gendarmería, Control de Orden Público, también con el fin de poder resguardar la seguridad de este traslado. Ya lo comentábamos más temprano, el presidente José Antonio Kast va en camino a la región del Maule, específicamente a la cárcel La Laguna, mismo destino que tienen estos 100 reclusos, quienes acaban de salir hace muy pocos minutos desde el interior de la cárcel de Santiago, con el destino, ¿cierto?, la región del Maule, en donde van a ser redistribuidos. Son al menos 1.200 los reos que se habla, ¿cierto?, que van a alojarse en esa cárcel La Laguna, que por lo demás fue inaugurada hace muy pocos meses, una cárcel de alta complejidad que tiene también una alta tecnología. 6.500 metros cuadrados son los que mantiene ese lugar, por lo cual se toma la decisión, ¿cierto?, por parte de Gendarmería de poder trasladar a estos 100 reclusos, quienes se encontraban hasta hace muy pocos minutos acá en la cárcel de Santiago cumpliendo su condena, y que se toma la decisión finalmente de trasladarlos hasta la región del Maule. Son labores que comenzaron bastante temprano. Se hubo movimiento acá en Avenida Pedro Montt desde la madrugada, en donde diferentes carros de Gendarmería, también de Carabineros, comenzaron a resguardar este lugar. Se cortó el tránsito bastante temprano, a eso de la medianoche, en Avenida Pedro Montt, con el fin de poder mantener el desplazamiento sin automóviles en las calzadas, poder tener así una mayor control, ¿cierto?, de todo este perímetro. Sabemos que está cortado el tránsito también desde Avenida Rondizoni hacia el interior, llegando acá hasta Avenida Pedro Montt en la comuna de Santiago, Cari. Claro que sí. Parte del traslado que ya ha empezado entonces de estos reclusos hacia la región del Maule, y en ese lugar está Carlos Greit para seguir contándonos si es que allá se ha visto algún movimiento, Carlos, en base a este operativo, porque además en este penal se va a poder segregar a quienes están condenados, pero también a quienes están imputados. Va a haber una posibilidad de separar a los reclusos también, ¿no? Claro, Karina, que es una de las principales necesidades que había por parte de la población penal y en general también, de acuerdo a lo que se ha indicado. Ahora, el punto es respecto del movimiento, lo que tú decías acá en la cárcel, ha sido incesante desde que nosotros llegamos en la madrugada, no de buses precisamente. Los primeros buses que estamos viendo son aquellos que mostró Alex en pantalla saliendo desde el penal allá en Santiago, pero se espera que pudiesen llegar algunos buses ya desde temprano, incluso antes de la llegada del presidente, desde acá, desde Talca, como ya les comentaba, ¿no?, desde la cárcel que está en la Alameda, en 1 Norte, en Talca. Pero eso hasta ahora no ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha pasado durante toda la madrugada desde que estamos aquí? Es que ha habido un incesante movimiento de Carabineros, de unidades de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería, rodeando todo este sector, el perímetro de la cárcel en Panguilemo, e incluso desde la Ruta 5, cuando nosotros veníamos desde Talca trasladándonos hacia acá, había constante monitoreo, por ejemplo, de la propia Ruta 5 por parte de unidades de Carabineros que estaban instalados en las pasarelas, en la misma carretera al borde, y eso ha ocurrido en todo este desplazamiento, y también cuando hemos llegado acá a Panguilemo, donde hay unidades de Carabineros instaladas allí permanentemente monitoreando lo que está pasando. Pero eso claramente tiene que ver con la necesidad natural de control a esta hora. Del traslado mismo no hemos todavía tenido certeza si ha ocurrido o no acá en Talca, pero vamos a seguir atentos a eso, por supuesto.
Claro que sí. Se plantea que aquí son las condiciones de esta cárcel que estamos viendo ahí. No sé si podemos ampliar la imagen solamente para poder mostrar las condiciones que tienen los módulos, que son absolutamente distintas. Si uno lo compara, por ejemplo, con la ex penitenciaría de Santiago, los módulos son completamente distintos, diferentes, son más modernos, está segregado. Como es una cárcel con máximas condiciones de seguridad, hay aislamiento, que era lo que tú planteabas, Carlos, también disponible para los reclusos que tengan mayor grado de peligrosidad o que se hayan visto envueltos también en algún caso de mayor connotación pública y por lo tanto se tenga que aplicar medidas de esa índole. Y aquí tenemos el plano de este penal, estamos mostrando imágenes de su interior, donde hay distintas unidades, distintas zonas y distintos módulos que permiten segregar a la población, no solamente por grado de peligrosidad, sino también por si los reclusos están condenados o están esperando, o si están con medida cautelar, por ejemplo, también esperando alguna sentencia, que es lo que acá se ha criticado muchas veces en los penales de Santiago, que cuando se decreta la prisión preventiva, no en todos los casos se puede hacer esta separación y por lo tanto se termina mezclando las personas que están con medidas cautelares con reos condenados, ¿no? Claro, de hecho, por ejemplo, esta cárcel cuenta con algo que uno pensaba podía existir todavía en otras cárceles en Santiago, pero aparentemente no, y es la posibilidad de que los módulos de máxima seguridad también tengan, celdas individuales, lo primero, y lo segundo es que también haya locutorios para visitas que impidan el contacto físico en ese tipo de reos, ¿no? Los de alta peligrosidad, aquellos presos que o no son reincidentes o tienen baja peligrosidad podrán también tener las condiciones distintas, pero en el caso de alta peligrosidad los locutorios van a estar aquí, presentes en esta cárcel de Panguilemo. Además también de ello les decía, ¿no? Equipos de detección de drogas, explosivos, un sistema de gestión de telecomunicaciones para el bloqueo de celulares que ya había sido implementado en otras cárceles, incluso allá en Santiago, cerca del canal, también existía ese sistema, pero había tenido incluso un arduo debate político. Entonces, bueno, acá ya el debate se zanjó y en ese sentido esta cárcel sí va a tener ese sistema de bloqueo de manera efectiva, al menos es lo que anuncian. Desde que fue inaugurado el año pasado, en enero del año pasado, por el expresidente Boric. Ahora, esa es otra pregunta, Karina. Seguramente podremos tener la posibilidad de preguntarle o al presidente o al ministro de Justicia. En campaña, el actual presidente Kast le decía al expresidente Boric, ¿por qué ha pasado tanto tiempo y no han trasladado a los presos a Panguilemo si la cárcel fue inaugurada en enero, ¿no? Bueno, después de eso vino la asunción del mando del presidente Kast en marzo y ahora han pasado todos estos meses y comienza entonces este proceso. ¿Cuál es el factor que hace, por ejemplo, que el traslado de reos no haya sido ni durante el año pasado, eso se lo tendríamos que preguntar a la administración anterior, ni durante este gobierno, estos 5 meses? Bueno, es parte también del análisis que seguramente tendrá el gobierno para responder. Y lo otro interesante de poder abordar, ojalá se pueda con el presidente, pero si no se puede con el presidente, con el ministro de Justicia o el de Seguridad Pública, es cuál es el criterio utilizado para el traslado de los reos hacia allá. Si es estrictamente las causas o el tipo de causa en que han estado involucrados, presumiendo además que lo que posteó el presidente, no sé si podemos recuperar el tuit, iba a decir, pero bueno, el posteo en X del presidente José Antonio Kast, a minutos de haber salido, él hablaba de la lucha contra el crimen organizado y por lo tanto también debiera o pudiera ser ese el criterio utilizado para este traslado. Entonces, puede que sea ese criterio o que hayan otros, pero sería interesante poder conocerlos también. Y me gustaría agregar, Carlos, que tenemos imágenes del traslado. Mira, estas son imágenes del traslado que ha entregado el gobierno. Son imágenes en vivo, esto lo han denominado como Operación Cancerbero, que abajo dice cárceles de verdad. Tiene una viñeta ahí abajo que dice cárceles de verdad y es la señal que va emitiendo el gobierno respecto de este traslado de 1.200 reos hacia el penal del Maule en Talca. Y recordemos que 1.000 de ellos provienen desde Santiago, 200 desde Valparaíso y a estos 1.200 se van a sumar 1.000 más y fracción que están en la antigua cárcel de la capital regional del Maule y que van a ser trasladados también a este penal. Así que tenemos señal en vivo, Carlos. Algo que tampoco se había visto antes, es inédito que en medio de un traslado
de reclusos, esto se transmita en vivo y por el gobierno. Sí, esto es parte también de una estrategia, entendemos, comunicacional que se ha seguido en los últimos años en otros penales a nivel internacional, ¿no? No solo para poner el ejemplo de Nayib Bukele, sino que también otros países lo han estado implementando. En Perú también se hizo en algún momento de esta manera y entiendo entonces ahora que se hace así por parte del gobierno acá en nuestro país. Para ser específicos, de acuerdo a lo que se ha indicado, claro, había trascendido esta cifra de 1.200 presos desde Valparaíso, Santiago y Talca, que iban a llegar hasta este penal para una cárcel que tiene 2.300 infracción de aforo, de capacidad de reos. Claro. Pero el mensaje que entrega a través de las redes sociales la oficina del presidente dice que Gendarmería está en este instante trasladando a 298 reos de alta peligrosidad. De hecho, ahora estoy viendo, están combinando también la imagen en directo. No sé si va en simultáneo con lo que estoy viendo yo. Pero veo también que hay imágenes del interior, aparentemente, de una de las cárceles, ya con los reos instalados. Eso también es absolutamente nuevo, Karina. Claro, ahora aquí planteamos nosotros que va a ser bien interesante el punto de prensa que puede existir por parte de las autoridades después de este traslado. Esta es una imagen con todas las diferencias que implica nuestro sistema penal con el sistema penal de Bukele, claro, pero una imagen que pudiera evocar lo que hemos visto muchas veces cuando en El Salvador se han dispuesto precisamente los reclusos de esta manera para ser trasladados a distintos penales. O sea, una imagen como esta la habíamos visto antes. Ahora aquí no hay uniforme, no están las mismas condiciones que en El Salvador, hay diferencias, claro, pero la imagen está planteada de manera similar en términos de el operativo que se realizó. Ahora, sería interesante conocer en qué condiciones y cuál es el criterio para saber también qué es lo que va a implicar todo esto y qué reos van a ser de ahora en adelante conducidos hacia allá. Si es que aquí va a existir un criterio respecto de que las personas que sean condenadas por crimen organizado o por bandas de narcotraficantes van a ser necesariamente conducidas hacia la región del Maule, a este mismo penal. Exactamente, esa es una de las incógnitas también, una de las tantas, ¿no? Preguntas que se pueden hacer durante esta mañana. Lo que tú decías es cierto, el traslado de reos es una cuestión habitual en general de acuerdo a las condiciones que pueda tener uno u otro penal para recibir cierta capacidad, ¿no?, de reos. Y quizás en estas condiciones, respetando garantías necesarias, ¿no?, que es una de las cuestiones que más debate ha generado a nivel internacional respecto de lo que instaló o instauró Nayib Bukele en El Salvador y de la diferencia con países como el nuestro que establecen garantías mínimas respecto de los derechos humanos también de todo tipo de personas. Y allí hay un punto importante que señalar porque, claro, la espectacularidad, digamos, lo que ocurre en cámara, ¿no?, y que presenta Nayib Bukele y otros, claro, esa era la palabra que quería, el concepto. La puesta en escena de Nayib Bukele implicaba un trato a reos que ha generado un debate amplio a nivel internacional. Así es. Y que tiene que ver con, por ejemplo, cómo son uniformados, cómo son vestidos, cómo son instalados en camas que no tienen, por ejemplo, ni siquiera un colchón siquiera, están sobre tablones de madera instalados allí todo el día, toda la noche, y esas son condiciones que no necesariamente cumplen con los mínimos estándares internacionales, no solo para el tratamiento de reos, sino también para eventualmente la reinserción de aquellos reos de menor peligrosidad. Cómo se segregan también es una cuestión que aquí en Chile debiese respetar ciertas garantías y que en El Salvador no necesariamente estaban respetadas, por ejemplo. Claro, ahora sí, aquí había una diferencia con los traslados anteriores de reos que se habían visto en nuestro país. Nunca habíamos visto una transmisión en vivo de un traslado de reos. Y que se difundieran imágenes desde el interior de los penales respecto del momento en que los reos estaban sentados esperando el traslado o de lo operativo o de los momentos previos a que este traslado se estuviera produciendo. Tampoco tenemos el detalle más fino, ¿no?, porque no se ha entregado por parte del gobierno respecto de si esta imagen que estamos viendo en este momento en pantalla corresponde a los reos que todavía no han sido trasladados y que están esperando al interior del penal de la cárcel de Santiago, si están esperando y esta imagen es en vivo de los reos que están esperando, o si esta imagen corresponde a los que ya empezaron a viajar rumbo al Maule y fueron grabadas previamente. Ni siquiera ese detalle. Queda la sensación, y lo planteo como una sensación, porque como decía, no tenemos la certeza de que las imágenes son previas. Karina. Las de la izquierda de la pantalla, Carlos, mientras la de la derecha
es el traslado propiamente tal que estaría en vivo? Claro, es que eso te iba a preguntar, porque, o sea, te iba a comentar. La imagen en vivo, dice Santiago todo el tiempo, tengo la impresión de que son reos que están todavía en Santiago a la espera de subirse a los buses. ¿Por qué lo digo? Porque, claro, dice el localizador Santiago, si es que la rigurosidad existe entre esos términos también en la transmisión en vivo, ¿no? Uno se preocupa de que el localizador de la ciudad sea de la imagen que tú estás mostrando, ¿no? Nosotros lo hacemos claro, así, dice por lo todo el menos, tiempo claro. Santiago. Claro, no dice Talca, por ejemplo, que daría a entender que esos reos que están ahí sentados están acá adentro. Me parece que no es así. Y entonces entiendo que todavía son algunos de esos 298 reos que están esperando subirse a los buses. Pero claro, Alex Sierra mostraba más temprano una hilera de buses que ya había salido. Pero por lo que alcancé a contar de buses, no me calzaba la cuenta con 298, quizás eran menos. A lo mejor allí hay un traslado escalonado y que se va a hacer precisamente con el fin de comunicarlo de esa manera, ¿no? En directo, que es lo nuevo, lo inédito de esta, que es más bien comunicacional en este caso, en este operativo. Claro, porque además aquí hay una operación que se difunde con una viñeta específica, como decíamos, se pone y se marca que está en Santiago, pero no sabemos si esas imágenes están en vivo, porque eso no lo dice la pantalla en ninguna parte. O la imagen que transmite el gobierno no dice si está en vivo o no. Entonces, por eso planteo la inquietud de que pudieran haber sido imágenes captadas previamente y emitidas ahora. Quizás no en la transmisión en vivo, porque es distinto, ¿no? Haber grabado las imágenes previas y haberlas emitido. Ahora, esto es inédito en términos de la comunicación que se hace de todo el proceso. Si bien los canales de televisión habitualmente difundimos todo un procedimiento como este, con el traslado de los reos cada vez que se ha producido, se hace más bien como la imagen que está a la derecha de la pantalla, en términos de el traslado de los vehículos blindados, donde no se ven los reos. Lo que es inédito y no se había visto nunca es que tuviéramos imágenes de los reos sentados al interior de la cárcel esperando el traslado. Eso, los medios de comunicación, nosotros no tenemos acceso a eso porque esas imágenes están dentro de los penales. Y por lo tanto, para nosotros también hay un gran nivel de hermetismo cuando se realiza una operación de este tipo. Así que desde ese punto de vista es que es inédito que se realice en estas condiciones un operativo de traslado con esta pantalla dividida y con señal que emite el propio gobierno, con viñeta del gobierno, con generador de caracteres del gobierno. Ellos marcan a qué lugar pertenece cada imagen y eso no lo habíamos visto nunca hasta ahora, Carlos, también. Claro, es evidentemente una intención de que comunicacionalmente se genere al menos una señal, un precedente. No sabemos si eventualmente esto va a ocurrir con todo el traslado de reos que pueda haber hasta este penal o no, digamos, o si va a ser una constante, pero claramente esto busca entregar una señal por parte del gobierno del presidente Kast de cómo van a comunicarse este tipo de operativos, también señal no solo para la ciudadanía, sino también incluso para los propios reos, ¿no? Y los familiares de reos y los responsables de organismos o de organizaciones criminales que puedan eventualmente saber que este va a ser el estándar de comunicación solamente. No tiene que ver con el estándar al interior de las cárceles, Karina. Perdona que te interrumpa, pero ahí se está viendo parte de elementos. La señal que emite el gobierno está mostrando parte de elementos que no sabemos si habrían sido requisados, pero que están a un costado de la cancha donde estaban sentados los reos. Entre ellos me pareció ver Biblias o libros muy gruesos que estaban en ese lugar. No sé si es material, eso lo desconocemos también, si es material que se incautó y si es que esta operación incluyó un operativo para sacar elementos desde el interior de las celdas o si son elementos que se les va a permitir a los reos que son trasladados hasta la región del Maule, que puedan llevar consigo en medio de este operativo. Ahora esta imagen se acompaña de una imagen aérea también respecto del traslado que va rumbo a la región del Maule. Así que parte de lo que está ocurriendo con esta operación Cancerbero, difundida por el gobierno, y Carlos, vamos a estar en permanente contacto contigo, nos avisa si es que hay algún movimiento allá en la región del Maule con la llegada de los reclusos a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. 7:20.